Qué gusto estar con cada uno de nuestros amigos, en especial de los que se han suscrito a nuestro canal YouTube en este 2023, donde nuevamente estamos con MBM, Ministerio Bíblico Misionero, para revelar los tesoros de las Sagradas Escrituras, para seguir compartiendo la pasión de mi violín junto con nuestras familias, la pasión por nuestras familias. Y en esta ocasión, al comenzar este año, hay un tema que coloco a su disposición y quisiera que ustedes también lo compartiesen. O sea, es decir, no quedarse solamente con recibir estas enseñanzas, estas ponencias, sino también compartirlas con muchas personas. Y en el día de hoy comienzo con una pregunta. ¿Qué tan fiable es la Biblia? Una buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué tan fiable es la Biblia? Y esto tiene que ver con la opinión que tú tienes acerca de la Biblia, del contenido de este libro, que está expreso en muchos libros. Y para comenzar a mostrar qué tan fiable es la Biblia, los tesoros de las Escrituras fueron revelados a un pueblo en la tierra, la familia descendiente de Jacob, nieto de Abraham, y a quien Dios cambió su nombre en determinado momento, porque cuando él nació, en el parto él venía de segundo, pero dice la historia que le atravesó la mano en el calcañar de su hermanito que iba de primeras, y entonces le colocaron el nombre de suplantador o ventajoso. Y ese es el nombre que significa el significado del nombre de Jacob. En determinado momento, Jacob, después de hacerle honor a su nombre, y aunque tuvo encuentros con Dios tremendos, por supuesto, de la iniciativa de Dios hacia él y hacia su descendencia, él siguió una vida de tramposo, de ventajoso, pero llega un momento que al tener que huir de su suegro, tiene que irse otra vez a donde está su hermano, pero su hermano es el que le quitó la primogenitura. Entonces él se encuentra en un peligro muy grande de exterminio. Lo podrían matar a él, matar a toda su familia, ya tenía hijos, ya tenía propiedades, y llega un momento que él está, pero en una situación tan difícil, que él se para por la noche, un tiempo especial para estar a solas y buscar de Dios. Ya no encuentra una as más bajo la manga para él hacer otra trampa más. Y entonces no tiene otra más que buscar a ese Dios que se le ha revelado. Había dividido a su familia en cuadrillas para, si mataban a unos, si había una masacre con algunos, se salvaran otros. El peligro era de esa condición, de ese tamaño. Pero estando allí esa noche, Dios se le manifiesta, y hay un varón que de parte de Dios, decimos una teofanía, una encarnación, Dios se le manifiesta a Jacob, y cuando Jacob tiene esta experiencia, ya llega un momento que a la madrugada esta aparición de parte de Dios se quiere ir, y entonces Jacob se da cuenta que no tiene más oportunidad y se agarra de él y pelea con él, y le decía a aquel varón de parte de Dios: suéltame, que debo de irme. Y entonces es donde en ese momento agónico, y ya sabiendo Jacob que no tenía otra salida, él dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. Y aquel varón de parte de Dios le da un golpe en la parte del muslo que lo desencaja, él queda herido, y en ese momento Dios le cambia el nombre, y le cambia el nombre de Jacob, que había significado engañador, suplantador, le cambia el nombre por Israel. ¿Y qué significa el nombre de Israel? Que luchó con Dios. Y eso fue lo que hizo Jacob en ese momento, cuando se vio sin salida y vio que de parte de Dios hay una manifestación, la agarró con todas sus fuerzas, no lo quería dejar ir, y fue donde él pronunció: no te dejaré hasta que me bendigas. Y claro, muy apropiadamente Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. De la descendencia de Israel es donde viene la actual nación de Israel. Y a esta familia descendiente de Israel es donde Dios les entrega las escrituras bíblicas. Es decir, Dios utiliza una familia de la tierra y la utiliza como su megáfono, porque lo que Dios le da a Israel de las escrituras bíblicas no es solamente para ellos, lo da para que sea manifestado a todo el mundo. Entonces, este es un dato muy histórico. Y esta revelación fue una revelación progresiva por un espacio de 1600 años.
la familia de Israel, los descendientes de Israel, fueron recibiendo esta revelación. Y este es un dato muy revelador porque establece precedentes y diferencias jamás superadas por fuentes humanas. Y en primer lugar, y tal vez me entiendan un poco más adelante, es un gozo saber que el último escrito de la Biblia, que tiene que ver con el Nuevo Testamento, antecede en 200 años al catolicismo romano. Y quiero repetirlo otra vez. El último escrito de este periodo de 1600 años de revelación antecede en el tiempo a 200 años antes del catolicismo romano. Posteriormente, en el año 300, allí aparece un emperador que es Constantino. Hasta el año 100 después de Cristo es la última escritura de la Biblia radicada en el Nuevo Testamento. Pero en el año 300, el emperador Constantino manda a cristianizar a todo el Imperio Romano, no por convicción, sino como un acto masivo y nominal que le fue políticamente muy conveniente al imperio, pero fatal para el cristianismo. El grupo de obispos que pertenecían en ese entonces a la corriente que se conocía para el momento como católico ascendió al poder religioso bajo el respaldo del Imperio Romano, desplazando y absorbiendo a los otros grupos cristianos existentes. Y es allí donde comienza una oscuridad espiritual que duraría por muchos siglos, dado este entramado de poder y una sucesión de autovicarios, autodenominados vicarios de Cristo, que entrarían a imponer siglo tras siglo sus ocurrencias, así ellas contradijeran a la revelación de las Escrituras entregadas ¿a quién? A la nación de Israel. Es decir, Constantino muy convenientemente quiso cristianizar el imperio y lo que logró fue paganizar el cristianismo. Lo peor que le pudo ocurrir irónicamente a la pureza de la iglesia, que se dejó seducir por todo este poder, fue dejar de ser perseguida para ser convertida en una élite de poder, inventando siglo tras siglos preceptos como si fueran doctrinas y contrarios a la revelación de los tesoros de las escrituras bíblicas entregados a Israel a favor de la humanidad. Y en este espacio quiero hacer solo referencia a dos grandes contradicciones del romanismo contra los tesoros revelados de las escrituras bíblicas y contra la manifestación histórica de Jesucristo. Y la primera contradicción tiene que ver con todo el culto a los fetiches. Me refiero a las imágenes, a los muñecos hechos por manos humanas de diversos materiales y a los cuales se les rinde veneración. En la historia del romanismo fue cambiado el orden de los 10 mandamientos dados a Moisés, y esto muy convenientemente para ocultar el segundo mandamiento, en el cual Dios especifica la no veneración de ninguna imagen y su implicación generacional de maldición al hacer lo contrario. Y yo me armé en esta ocasión porque yo me vine con una Biblia que es edición del Vaticano. Para quien dude que es una edición del Vaticano, ustedes pueden ver ahí, pues está muy viejita, que es muy grande, pero ustedes pueden ahí ver la foto del Papa Juan Pablo II. Está en la portada de esta edición que es del Vaticano. Y yo quiero leer en esta Biblia una edición del Vaticano que dice Éxodo 20, cuáles son los 3 primeros mandamientos que están en el original. En cualquier Biblia tú buscas en Éxodo 20 y ahí están los 10 mandamientos. Es la primera vez que en la revelación de la Biblia aparecen los 10 mandamientos. Y quiero leer específicamente los primeros 3 mandamientos. Y para que ustedes tomen cuenta. Dice el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hasta ahí vamos bien. Es lo que tenemos en la misma lista romana de los 10 mandamientos. Pero miren el segundo mandamiento, punto seguido. No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, ni rendirás culto. Yo soy el Señor tu Dios, el fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, y de aquellos digo que me aborrecen. Y que uso de misericordia hasta millares de generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dejará el Señor sin castigo al que tomare en vano el nombre del Señor Dios suyo.
Muchos de los que conocen los 10 mandamientos a la luz del romanismo saben que figura como segundo que no tomarás el nombre del Señor en vano. Pero en el original, en el libro de Éxodo, aún en cualquier Biblia de edición romana, de edición del Vaticano, el segundo mandamiento habla de la condenación de los fetiches, del culto a los ídolos. Y esto es muy importante porque en el segundo de los mandamientos de Dios, Él es enfático en prohibir que su gloria y majestad se busque representar en vanos fetiches. Y entonces repite una y otra vez en los tesoros de la Escritura, porque yo, Yahvé tu Dios, soy Dios celoso. He escuchado prelados que, encartados con la palabra de Dios que ellos mismos leen los domingos y en sus homilías, heréticamente interpretan que si la veneración es hecha a fetiches que buscan representar a Dios, no es idolatría, que solo es idolatría si es a dioses paganos. Pero, ¿qué sigue diciendo la Sagrada Escritura? Y voy a tener que dar las citas bíblicas, algunos tal vez van a aprovechar para anotarlas y las voy a decir es a favor de ustedes, para que ustedes puedan corroborar lo que yo estoy diciendo. Levíticos, que es otro de los libros del Pentateuco, allí Levíticos 26:1, Moisés reitera la orden de Dios. Miren qué orden tan explícita. Ustedes no se harán ídolos, ni se levantarán imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondrán en su tierra piedra grabada para inclinarse ante ella, porque yo soy Yahvé, su Dios. Posteriormente, después de 40 años de vagar por el desierto y cuando ya iban a adentrar a la tierra prometida, Dios les hizo una advertencia solemne a puertas de entrar a la tierra prometida en cuanto a este aspecto. Y exactamente unos días antes de entrar a la tierra prometida, Moisés les advierte tocante a los fetiches religiosos, a las imágenes, a los ídolos. Entonces leo en Deuteronomio, que es la recopilación como del final del viaje por el desierto y donde se retoma todo lo que Dios ha hecho con ellos, y allí los confronta Moisés. Y mire lo que les dice: recuerda el día que estuviste delante de Yahvé tu Dios en Horeb, cuando Yahvé me dijo, reúne el pueblo para que yo les haga oír mis palabras a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y les enseñe a sus hijos. Y esto es un aspecto muy importante. Cuando Dios fue a entregarle las tablas de la ley, los 10 mandamientos a Moisés, invitó al pueblo junto con él a estar como al borde de ese monte, Horeb. Pero al pueblo no lo dejó subir, sino que subía solamente Moisés. Pero como Dios iba a manifestar allí en ese monte, empezó el pueblo a sentir como subía humo hasta el cielo, ese monte a temblar, se escuchaban unas bocinas ensordecedoras y de un momento a otro dice las Escrituras que ellos escucharon la voz de Dios. Y ellos escucharon cómo Dios pronunció estos 10 mandamientos desde el monte Horeb. No es solamente que Moisés los recibió en unas tablas de piedra de parte de Dios, sino que todo el pueblo, los millones, tal vez 2 millones de personas que había ahí, escucharon audiblemente lo que después iba a quedar en estas tablas de la ley. Y Moisés les recuerda, ustedes se acercaron pues y permanecieron al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el cielo, oscuridad, nubes y densa tinieblas. Entonces Yahvé les habló del medio del fuego, oyeron su voz, solo la voz. Pero mire lo que les recordó Moisés, pero no vieron figura alguna. Está escrito en la palabra de Dios. Y les reitera, ustedes oyeron su voz, les dio hasta miedo, pero no vieron figura alguna. Y él les declaró su pacto, el cual le mandó poner por obra estos los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas. Y Yahvé me ordenó en aquella ocasión que les enseñara estatutos, decretos, a fin de que los cumplieran en la tierra a la cual van a entrar para poseerla. Cuando el pueblo de Israel allí, junto al monte Horeb, escucharon a Dios hablar, pero no vieron ninguna figura, esto les dio tanto terror que muertos de miedo le dijeron a Moisés, 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 habla tú con Dios y ya tú nos cuentas, ¿no? Si Dios nos sigue hablando nos va a matar. Fue tanto el terror que sintieron que dijeron, no queremos escuchar más a Dios porque nos va a terminar matando. Y Moisés vuelve y le reitera en cuanto a esta advertencia contra la idolatría.
en la idolatría. Nuevamente en Deuteronomio 14, 15 y 16 dice, así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día en que Yahvé les habló en Horeb en medio del fuego. No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o de hembra. Así dice literalmente en el texto que acabo de leer en Deuteronomio 4:16. Alguien podría apelar y decir, no, es que es una imagen de María. Pero las Sagradas Escrituras son muy contundentes, sin lugar a dilación. Y lo repito, no sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o de hembra. Y como si esto fuera poco, escuchar estas dos advertencias repetidas, Moisés nuevamente los confronta por tercera vez y con mayor vehemencia. Entonces sigo leyendo Deuteronomio 4, 23, 24. Tengan cuidado, pues no se olviden el pacto que Yahvé su Dios hizo con ustedes y de pronto se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que Yahvé tu Dios te ha prohibido, porque Yahvé tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Yo creo que, como decimos en nuestras frases coloquiales, al buen entendedor pocas palabras. Es decir, Dios nada que ver con el culto a las imágenes, con el culto a los fetiches, con el culto a los ídolos. Qué contradicción querer venerar a Dios precisamente en el estilo y la forma que Dios mismo rechaza y condena. Dios posteriormente le reitera a Israel a través del profeta Isaías su exclusividad como Dios alejada de los fetiches. Y quiero leer esto ya en Isaías 40, versos 18 al 26. Y mírenlo como tan poéticamente como dice Dios esto. ¿A quién pues asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? El artífice funde el ídolo, el orfebre lo recubre de oro y el platero le hace cadenas. El que es muy pobre para tal ofrenda, escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para erigir un ídolo y que no se tambaleen. ¿No saben? ¿No han oído? ¿No se los han anunciado desde el principio? ¿No lo han entendido desde la fundación de la tierra? Él es el que está sentado en la redondez de la tierra. Y miren qué lujo. Estamos hablando de Isaías, que fue escrito a la fecha de hoy hace 2720 años. Y allí Dios le reveló a Moisés estas palabras. Él es el que está sentado en la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Ahora, dice el versículo 23, Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas han arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos, se secan y la tempestad como hojarasca se los lleva. Y entonces vuelve y reitera a Dios, ¿a quién pues ustedes me harán semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Alcen sus ojos y vean quién ha creado estos astros, el que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder, no falta ni uno de ellos. Y mire que en toda la Biblia Dios reitera ese mismo carácter de Él mismo alejado de los fetiches. Un solo texto, Isaías 42:8 dice, yo soy Yahvé, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Oiga, ni mi alabanza a imágenes talladas, contundentes y palabras, como es nuestro eslogan del Ministerio Bíblico Misionero, está escrito. Ahora, la palabra Yahvé, tal vez algunos no sepan el significado, la palabra Yahvé en español es muy especial. La palabra Yahvé traducida al español es yo soy. Por eso yo tal vez no he encontrado a nadie que se llame yo soy, ¿cierto? Porque el día que se muera es yo era, ¿cierto? Entonces, el nombre propio de Dios es yo soy el que soy, yo soy el que siempre soy. Más adelante, al profeta Habacuc también Dios le manifiesta algo, Habacuc 2:18. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido o una imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor o fabricante confíe en su obra cuando hace ídolos mudos?
Y esto es en todo el Antiguo Testamento. Pero Jesucristo mismo también en el Nuevo Testamento, en una ocasión que se encuentra con la mujer samaritana, Jesucristo le ratifica este mismo principio, cómo Dios no está unido a los fetiches. Mire lo que le dijo Jesucristo a la mujer samaritana. Pero la hora viene, esto es Juan 4, 23, 24, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales, el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Si esto les parece poco, Juan tuvo una visión hacia el futuro. Un futuro que no sé qué tan cercano está, pero lo escribió en el libro de las Revelaciones en Apocalipsis. Y allí Juan escribe un aspecto de los fetiches místicos hacia el final. O sea, es curioso cómo Juan ve que hacia el final la gente va a estar buscando de religión, pero lo van a estar haciendo de una manera muy equivocada. Y mire lo que escribe, y voy a leer en Apocalipsis capítulo 9, 18 al 21. Y estamos hablando de lo que Juan vio hacia el futuro con relación a los fetiches, a las imágenes, a la idolatría. Dice así, Apocalipsis 9, 18 al 21. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas plagas, por el fuego, por el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en sus bocas y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas hacen daño. Y aquí es lo que sigue tremendo. Aquí está diciendo que Juan vio que la tercera parte de la humanidad moría por unas plagas que Dios envió. Es decir, que a la fecha de hoy, si somos 8.000 millones de habitantes, la proporción sería 2.600 millones de personas muertos. Es como colocar a la China y a la India juntos en su población. Imagínense en esa dimensión. Y el apóstol Juan vio el futuro, que esa era la población que iba a morir cuando Dios va a enviar esos juicios en el futuro. Pero ¿cómo encontró esa población? Y entonces, ¿qué pasó con la gente que quedó viva? Y mire lo que vio el apóstol Juan. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, usted podría decir, uy, se arrepintieron. No, mire lo que dice la Escritura. No se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ni oír, ni ver, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Y miren que resalto esta visión futurista que alude a la contradicción de los fetiches, de las imágenes místicas, de la idolatría. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Ahora, esta revelación tan futurista es todavía muy angustiante al día de hoy, porque yo me pongo a ver el panorama de los que no se arrepintieron en esta visión de Juan y yo veo que son los mismos pecados que están hoy. Es decir que ya tenemos un manto de degradación moral y social que Dios tendría justificado intervenir ya sobre esta tierra por el grado de maldad que hay sobre la tierra. Entonces, como ven, esta revelación futurista muestra una población religiosa, pero con su sincretismo hacia el mal obrar, el satanismo, la idolatría, el homicidio, la hechicería, la inmoralidad y el robo. Pero aquí tengo una palabra de esperanza para todos los que me están escuchando. Yo estoy compartiendo lo que está en los tesoros de las Sagradas Escrituras. Y esta es la esperanza. Y como en los días de Noé, que Dios los salvó junto con su familia, rescatándolos en el arca para tener la libertad de desatar el diluvio universal, así Dios mismo arrebatará en un abrir y cerrar de ojos de este mundo a los que se encuentren depositando su confianza en Jesucristo para Él tener la libertad de desatar sus juicios contra la humanidad pecadora y no arrepentida. Y como ocurrió a Lot, el sobrino de Abraham,
a quien Dios sacó y su familia de Sodoma y Gomorra, para tener la libertad de desatar un juicio de fuego y azufre contra la maldad de estas ciudades, así Dios también arrebatará en un abrir y cerrar de ojos de este mundo a los que encuentren depositando su confianza en Jesucristo, para tener la libertad de desatar sus juicios contra una humanidad pecadora y arrepentida. Los que han creído que no, Dios no es real porque mire, todo el mundo hace mal y no pasa nada, un día va a pasar. Como me decían estos días un agente de policía, a veces la justicia tarda, pero cuando llega las cobra todas. Y quiero decirles, la palabra de Dios en las profecías que están reveladas muestran que un día Dios va a llamar a cuenta y aún a esta humanidad física en medio de la degradación que se encuentra. Vienen a mis palabras las palabras del apóstol Pablo pronunciadas en la cárcel, cuando él, teniendo un cepo sobre sus pies, se dirigió al carcelero, al guardián, porque pensó que todos se habían escapado, y cogió la espada para suicidarse. Y el apóstol Pablo le grita: ¡varón, no te hagas daño! Y entonces él reacciona, y viendo lo que iba a hacer contra su vida, y aún teniendo familia, les dijo: varones, ¿qué puedo hacer? Y muy reveladoramente el apóstol Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta es la buena noticia, que Dios no solamente quiere salvarte a ti, sino también a tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que todo lo que estoy compartiendo en este momento no es que se me ocurra. Está sustentado en la revelación milenaria de los tesoros de las escrituras bíblicas, y con el sello y el respaldo y la seriedad y la garantía de todo de lo que esta revelación divina ya se ha cumplido. Es muy valioso y definitivo entonces entender que el último escrito de la Biblia en sus 1600 años de revelación antecede en 200 años al sistema religioso romano, y en nada avala su sincretismo con los fetiches, con el culto a las imágenes, con la idolatría. Cualquier intento de representación de Dios hecho por manos humanas es una afrenta y un insulto a quien es imposible hacerle un semejante. Y Dios mismo rechaza y maldice este vano y fetichista intento. Ahora describo la segunda grande contradicción del romanismo contra los tesoros revelados de las escrituras bíblicas y contra la manifestación histórica de Jesucristo. Como músico y violinista participo en diversos eventos, y en una ocasión escuché una homilía, escuché la explicación de la tradición romana de la diferencia entre la ascensión de Jesucristo y la asunción de María, especificando el prelado en turno que Jesús ascendió por su propio poder, pero María fue ascendida. Lo que me sorprendió en esa ocasión que estaba allí fue que no se mencionó la diferencia histórica, porque es que la diferencia histórica entre la ascensión de Jesucristo y la asunción de María es impresionante. Escuchen esto. Por el mensaje de la resurrección de Jesucristo dieron su vida los apóstoles y toda la primera generación de los testigos presenciales de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y no hay, escuchen esto, no hay una sola referencia histórica temprana en caliente, es decir, contemporánea, de la asunción de María. Las primeras alusiones en tal sentido se registran casi en el año 1600, unos escritos que se llamaban San Juan, y también unos escritos de Epifanio de Salamis, unos años antes del 600 después de Cristo, los cuales fueron acogidos dentro del romanismo, y posteriormente fue acrecentándose un culto mariano, por supuesto, alejado de las revelaciones de las Sagradas Escrituras y alejada también de las referencias en la historia naciente del cristianismo. En el año 1950, anoten esto, en el año 1950, exactamente el 1 de noviembre, va a ser apenas 73 años a la fecha de hoy, se reúnen los obispos en Roma y concluyen que María sí ascendió, y a partir de la fecha de 1950 se toma como dogma de la tradición romana. ¿Entienden la diferencia entre la ascensión de Cristo y la asunción de María? Es muy sencilla, pero a la vez sorprendente. Mientras la ascensión de Jesucristo es un hecho registrado contemporáneamente en la historia por los testigos que dieron su vida por ello, en cambio la asunción de María es una conclusión a puerta cerrada por los obispos en Roma 1950 años después.
Y el mismo Jesucristo marcó el precedente hacia cualquier posible desvío con esta declaración personal y quedó registrada en Juan 3:13. Nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Y el Hijo del Hombre es un término que él tenía para él, hablando de su encarnación, como siendo Dios tomó forma humana. Y repito, nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Hay una tercera grande contradicción del romanismo contra los tesoros revelados de las Escrituras y contra la manifestación histórica de Jesucristo, que por su extensión solo dejó su nombre en esta ocasión, y es el culto a los muertos. Y allí sí que hay tela por cortar. ¿Y por qué, irónicamente, leyendo la Biblia en todas sus homilías, el sistema religioso romano comparte un sincretismo contrario a lo revelado y prohibido en los tesoros de las Escrituras bíblicas? Primero, y vuelvo a repetir, queda claro que la Biblia no procede del catolicismo romano. Si tú dudabas de la veracidad de las Sagradas Escrituras porque creías que estaban ligadas a este sistema religioso sincrético, pues hay muy buenas noticias. No procede de ellos, es anterior a ellos. Los tesoros de las Escrituras fueron revelados exclusivamente a la familia de Israel para hacer así el megáfono de Dios para este mundo. De este hecho contundente se entiende la conexión genuina entre los judíos y el cristianismo. Pero además Jesucristo dio una explicación apoyada en la profecía dada a Isaías de por qué, teniendo la palabra escrita de Dios, los sistemas religiosos sincréticos se apartan no solo de la revelación escrita de la palabra, sino también contra ella misma. Y esta cita está en varios evangelios, pero separo la de Marcos 7:13. Jesucristo dijo estas palabras: invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Y este es el caso con el romanismo, pues han querido igualar la tradición del magisterio romano al mismo nivel de la revelación milenaria que Dios dio al pueblo de Israel, al mismo nivel de la palabra de Dios. Imposible. No hay punto de comparación. Y gloria a Dios que nada tiene que ver con ese sistema sincrético de degradación religiosa. Es entendible entonces que el sistema romano esté más dispuesto a defender el magisterio de su tradición, pues las vulgatas de los autoproclamados vicarios sí vienen de ellos, pero la palabra de Dios no proviene de ellos. Fue entregada al pueblo de Israel a beneficio del mundo. Por eso es tal vez entendible que aunque lean las Escrituras en todas sus homilías, la terminan invalidando por sus tradiciones sincréticas romanas. Y aquí abro un paréntesis bastante notorio, es que debajo de cada fetiche hay una alcancía. Entonces, mientras más fetiches religiosos, más alcancías. Cierro paréntesis. Retomando lo singular de los tesoros de las Escrituras bíblicas, insuperable por ninguna fuente humana, en segundo lugar, mientras se alude a una persona como Mahoma, en la que sus versos memorizados fueron recopilados desde el año de su muerte 632 después de Cristo y ordenados en los años 650 y 656 para la redacción del Corán. 50 años, esto ocurrió 550 años después del último escrito de la Biblia. Es decir, se terminan los 1600 años de revelación de las Sagradas Escrituras y después, a los 550 años, de Mahoma escriben el Corán, ¿cierto? Y la diferencia es que mientras el Corán viene todo de los versos memorizados de Mahoma, las Sagradas Escrituras se escribieron por un periodo de 1600 años con un total de más de 40 escribientes de toda condición social y que muchos de ellos por obvias razones no se conocen entre sí ni a los escritos tan parciales como totales de los demás escribientes. Y sin embargo, toda la Biblia tiene un hilo conductor de principio a fin, mostrando anticipadamente más de 300 predicciones que se cumplieron en la primera venida de Jesucristo, describiendo históricamente su cumplimiento y con la misma seriedad y certeza se da el lujo de anticipar los hechos futuros alrededor de la segunda venida de nuestro Jesucristo. No hay punto de comparación. Solo Dios se da el lujo de revelar su voluntad y hacer escribir vívidamente
fielmente por más de 1600 años, relato por relato, historia por historia, predicciones verificables en el tiempo, todo rodeado de datos tan extraordinariamente exactos que frente a los avances de la ciencia se hacen más evidentes, dándonos la certeza de que el autor o inspirador de los tesoros de las escrituras bíblicas no es humano. Solo puede ser Dios quien tiene la capacidad infinita de trascender sobre el tiempo y el espacio, estando inclusive siempre adelante de todo descubrimiento científico. Ahora, ¿qué fundamento tan extraordinario para nuestra confianza en Él? Pues si no fuera así, no sería Dios. Y el último dato comparativo que voy a dar muestra la singularidad de los tesoros de las escrituras bíblicas. Ante el escrutinio de los expertos, nadie duda de la veracidad de los manuscritos que se conocen de la Ilíada de Homero. ¿Han escuchado de la Ilíada de Homero? Fue escrita en el año 400 antes de Cristo. Y lo cito porque los manuscritos que se conocen de la Ilíada de Homero, el manuscrito más antiguo es 400 después de Cristo, es decir, 800 años después. Y resulta que de los textos de la antigüedad, en cuanto a textos más documentados, la Ilíada ocupa el segundo lugar en la literatura universal, pero está de lejos del primer lugar, que es la Biblia, y en especial el Nuevo Testamento. Y quiero que miremos los datos comparativos. Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento se encuentran apenas a 50 años de sus escritos originales, lo que implica estar a menos de 70 años de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y los que más se distanciaron de los manuscritos antiguos del Nuevo Testamento a 225 años. Repito, en cambio, lo de la Ilíada está a muchos más de años. Y otro segundo dato de la Ilíada. De la Ilíada se tienen 643 copias antiguas. Escuche cuántas copias antiguas a mano se tienen del Nuevo Testamento solo en griego. 5.366. El segundo texto en literatura universal con más documentación es la Ilíada. Tiene 643 copias antiguas. El Nuevo Testamento, que ocupa el primer lugar, tiene 5.366 copias antiguas solo en griego y más de 19.284 manuscritos antiguos en otros idiomas, lo que da un total de 24.970 copias inalteradas en su contenido frente a las 643 de la Ilíada, que ocupa el segundo lugar de toda la literatura antigua, muy lejos después del Nuevo Testamento. Así que permítanme ir sacando algunas conclusiones. El segundo texto literario más documentado de la literatura antigua, la Ilíada, que es humano, no le llega a los tobillos en la contundencia de evidencia documental del primer texto, el Nuevo Testamento de la Biblia, cuyo autor e inspirador no puede ser otro que Dios mismo, el creador de todo cuanto hay, cuanto existe, y quien lo sustenta todo hasta el día en que hará nuevas todas las cosas. Esto que acabo de decir ya está revelado también en los tesoros de las escrituras bíblicas y será tema de una próxima ocasión, Dios mediante. Ahora, doy crédito a estos datos que di. Alguno podría preguntar, uy, Juan Carlos, ¿y cómo tienes estos datos? ¿Cierto? Los doy porque son gracias al investigador Josh McDowell en su libro Nueva Evidencia que demanda un veredicto. Y él no solamente nos da estos datos, sino él nos cuenta que él antes era ateo y se propuso encontrar las evidencias de que la Biblia era una farsa humana. Pero cuando se puso a esta tarea, lo que encontró fue toda la evidencia a favor de la escritura divina de la Biblia. Y terminó confrontándose también con Dios y rindiendo su vida al señorío de Jesucristo. Él también escribió este libro, muy importante, miren el título que es tremendo, Evidencias de la Resurrección. Lo escribió con su hijo. Pero hay otro autor también, un erudito académico de España, César Vidal. Él era también escéptico, se crió en España y muy desconfiado del romanismo, pues no creía en el cristianismo. Pero como él era políglota y había estudiado griego antiguo, él necesitaba leer textos en griego antiguo. Y los mejores que encontró fue el Nuevo Testamento. Y cuando él se puso a leer el Nuevo Testamento en griego, quedó tan impactado y tan sorprendente y toda la contundente evidencia que hay y la coherencia, que él terminó aceptando intelectualmente
que Dios es real, pero también terminó rendiendo su vida al señorío de Cristo. Yo también de César Vidal tengo algunos libros acá, por ejemplo, para mostrarles. Hay uno, Apóstol a las Naciones, otro, Un Mundo Cambiante, otro libro de él, Los Primeros Cristianos, y otro libro, un bestseller que recientemente sacó, Más que un Rabino. Ahora, él llegó a ser un erudito tan especial y tan contundente que tuvo que exiliarse de España a Estados Unidos. Y así que es de este tamaño como también esta persona, personas muy que se han dado a la tarea de investigar, han terminado impactados por la contundente evidencia de las Sagradas Escrituras. Quien conoce el rigor académico de una investigación sabe que el jurado de dichas investigaciones es estricto frente a las fuentes escritas. Qué lujo tener como dichas fuentes a la seriedad documental de los tesoros de las escrituras bíblicas, de quien también el Antiguo, y siendo el Antiguo Testamento, y siendo por supuesto más antiguo, sus manuscritos se han encontrado y preservados por miles. Ahora sí, sabiendo cuál es mi fuente, esta fuente, anterior a la organización del catolicismo romano, superando sin punto de comparación tanto al Corán como a la Ilíada de Homero, el texto literario antiguo con más respaldo documental, sin tener otro parecido ni de lejos. Entonces es preciso escuchar con más seriedad qué es lo que nos dice, qué es lo que nos revelan los tesoros de las escrituras bíblicas. ¿Y qué dice la escritura? Y concluyo en esta ocasión. Isaías 46:8 dice, una voz dijo, clama. Entonces él respondió, ¿qué de clamar? Que toda carne es como la hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Se seca la hierba, se marchita la flor. Cuando el aliento de Yahvé sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El salmista escribe en el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y es eterna cada una de tus justas ordenanzas. Por eso Jesús decía, Juan 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. En los evangelios, cito solamente un texto, Marcos 13, 31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 5, 18, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una iota, es decir, ni un punto de una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Y Lucas escribía, Lucas 6:17, pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen a que un ápice, que una tilde de la ley deje de cumplirse. Este es el peso de esta revelación divina escrita, y en ella nos revela la persona de Jesucristo. Dios hecho hombre a favor de la humanidad, para rescatarnos de nuestra propia perversidad, de ese andar sin dar en el blanco, de ese vacío existencial que solo el real amor de Dios como Padre eterno puede llenar. Te invito a probar el amor personal de Dios para tu ser, para tu existencia. Te invito a confiar en su invitación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú puedes orar conmigo y pedir a Dios su perdón, confiando en que ya Jesús cargó por ti en la cruz el peso de tus pecados. Temporalmente Jesús, siendo inocente, cargó en su cuerpo, colgado allí en el madero, toda la maldición de nuestros pecados. Por este hecho fue abandonado en su peor momento por el Padre Celestial y su muerte fue aceptada como sustituto perfecto para todo aquel que cree en él. Pero resucitó de entre los muertos para demostrar que Él es Dios y para con ese mismo poder permitirte ahora mismo resucitar una nueva vida dirigida por Él, quien vive por los siglos de los siglos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Quieres aceptar la invitación de Dios mismo y andar juntos desde ahora y en adelante y por la eternidad? Te invito a orar conmigo así. Padre eterno,
Esta vez me acerco a ti no por mis méritos, solo confío ahora en lo que Jesucristo ganó a favor de mi vida. Ahora te pido, Padre Celestial, que el sacrificio del Mesías en la cruz sea también el sustituto perfecto por mis culpas y pecados. Resucita mi espíritu, hazme nacer de nuevo, envía tu espíritu a morar en este mi cuerpo. Yo creo, Jesucristo, que tú resucitaste de entre los muertos y vives para siempre. Ven a señorear mi vida desde hoy para siempre. Amén. Padre eterno, en esta hora oro a favor de todos los que han rendido sus vidas a ti, oh Dios. Pido, Señor, que ahora mismo su nombre sea escrito en el libro de la vida. Pido, Dios de la gloria, que este nuevo nacimiento sea una realidad en la tierra para su vida y sea registrada en los cielos. Que venga a morar el amor de Dios por el Espíritu Santo que es enviado ahora a esta vida y reciba la convicción de que ha sido hecho hijo de Dios y desde ahora se puede dirigir a Él en espíritu y en verdad como su Padre. Tu palabra dice que hay gran gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. A tu cuidado los dejo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes en esta ocasión, mostrando qué tan fiable es la Biblia, y les invito a una próxima ocasión para corroborar que está escrito, escrito está. Desde Medellín, Colombia, con la dirección de Juan Carlos Tangarife Mira, te invitamos a ser parte de nuestras pasiones, nuestra familia, la música y los tesoros de las escrituras bíblicas. Y todo porque está escrito. Escrito está.